Buenos días. El día de hoy les hablaremos del muestreo no probabilístico. Somos el equipo 5 y está conformado por Emanuel Peña, Ángel Andrei, David Zárate, Ere Ezequiel, Rolfi Addiel y su servidor Fabián Salvador. A continuación se les presentará un mapa conceptual de muestreo no probabilístico y en los tipos en los que se derivan. Los tipos son deliberado, por cuota, bola de nieve y conveniencia. Lo que es definición, ventajas, desventajas, diferencias, características, cuándo se utiliza o cómo se aplica y algunos ejemplos de cada tipo de muestreo no probabilístico. A continuación les daré un breve concepto de lo que es el muestreo no probabilístico. Es la técnica de muestreo donde los elementos son elegidos a juicio del investigador. No se conoce la probabilidad con la que se puede seleccionar a cada individuo. El muestreo no probabilístico se utiliza cuando es imposible o muy difícil obtener la muestra de método de muestreo probabilístico. Por ejemplo, imaginemos que se requiere realizar un estudio de los miembros de una secta secreta. De inicio, no se conoce a los miembros de la secta, no se conoce a todos los sujetos y estos tendrán probabilidad 0 de estar en la muestra. Ahora le daré dos diferencias. La primera es probabilístico, dominante en el paradigma cuantitativo. Todos los casos tienen la misma probabilidad conocida de ser seleccionados. Permiten detallar con precisión las estimaciones muestrales, niveles de confianza y error muestral. La otra es no probabilístico, dominante en el paradigma cuantitativo. Todos los casos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. No es posible presenciar el nivel de confianza ni el margen de error muestral. Como anteriormente se les había dicho, el muestreo no probabilístico se divide en tres tipos. Es por conveniencia, por cuota y bola de nieve. Lo que los diferencia de estos tres es la fórmula, la toma de muestreo y el resultado que nos dará al final de cada tipo de muestreo. Pero esto se les explicará con más detalles más adelante por mis compañeros. Características. La selección de los muestreos no aleatoria, sino es basada en parte en el juicio del entrevistador o responsable de la investigación. No se basa en ninguna teoría de la probabilidad y por lo tanto no es posible calcular la presión a acotar el error cometido. No es posible calcular estos errores ni la confianza de las estimaciones que, además, no siempre reduce el aumentado del tamaño de la muestra. El muestreo no probabilístico, los cortes y la dificultad del diseño no son más reducidos, al no ser necesario disponer de un marco. Este muestreo puede dar buenos resultados, pero también apareja el riesgo de promocionar una información errónea. Ventajas y desventajas del muestreo no probabilístico. Menos costo para realizar la investigación. Se puede controlar las características de la muestra. Conlleva menos tiempo ya que se conoce al individuo que formará parte de la muestra. Se puede conocer características poco comunes. Buenos días, queridos compañeros. Mi nombre es Emanuel Peña Clemente. Hoy les voy a exponer lo que es el tema de muestreo no probabilístico por cuota. Empezamos principalmente con su definición, que es una técnica de muestreo no probabilístico, en donde la muestra seleccionada es igual a la proporción de individuos de toda la población con respecto al fenómeno enfocado en las características de los rasgos ya conocidos. Ahora pasamos con sus características. Digamos que el estrato es un conjunto sobre el cual se llevará a cabo la investigación, es decisión del investigador. También la muestra por cuotas se considera una técnica de muestreo no probabilístico. ¿Por qué? Porque tiene semejanzas con el muestreo aleatorio estratificado, menos por el carácter de lo que es la aleatoriedad. Ahora continuamos. ¿Cuándo se utiliza? Se utiliza principalmente cuando se tienen criterios fijos. ¿A qué me refiero? A que nos vamos con la variable de sexo, edad
o entre otros. También cuando le interesa un análisis comparativo entre dos grupos, puede ser hombre y mujer. Es en la investigación también online, a través de paneles. Bueno, las ventajas y desventajas. Una de sus principales ventajas es que es un proceso de muestreo rápido y sencillo. También que le ayuda al investigador a interpretar la información de la investigación que se está llevando a cabo. Y también que no es necesario tener un presupuesto elevado para poder realizarlo. Sus desventajas son que al definir los estratos podemos dejar ciertos estratos de la población fuera de la muestra. También eso nos puede dificultar la estimación, que si llegamos a tener un error nos va a costar detectarlo, ya sea en el estrato, grupo, subgrupo en el cual se haya cometido el error. Los principales procesos el número uno es dividir toda la población en sus grupos o estratos. Bueno, ahora vamos también con el paso 2, que es evaluar la proporción en que los subgrupos existen en la población. También calcular el tamaño de la muestra. Seleccionar el tamaño de la muestra manteniendo la proporción evaluada en el paso anterior y elegir los integrantes de la muestra. Ahora les diré cómo sacaremos la muestra para la tabla de datos que vamos a utilizar. Principalmente, N representa el tamaño de la muestra. N mayúscula representa el tamaño de la población. Z representa el tamaño el tanto de confianza que nos otorga. E representa el error de estimación máximo aceptado. Y en tanto a P y Q, P representa la probabilidad de éxito y Q representa la probabilidad de fracaso. Bueno, la fórmula es N igual a N mayúscula por Z, que es el nivel de confianza, por P por Q, sobre el margen de error por N mayúscula menos 1 más el nivel de confianza por P y por Q. Bueno, una vez hayamos sustituido todos estos datos, los podemos ubicar en la tabla. N es igual a 1000, Z a 1.96, que recordemos que como no nos dieron el nivel de confianza, es igual a 95%, que representa el 1.96. Y en tanto para la probabilidad de éxito y fracaso, estas como no se dan y sabemos que tienen que representar una parte igual de éxito y fracaso, el 100% se divide entre dos, que sería probabilidad de éxito 50% y fracaso 50%. El margen de error que nosotros nos dan es del 9.30%. Bueno, sustituimos todos esos datos en la fórmula y esto nos dará una muestra de 100.03. Recordemos que como son personas, no podemos tener 100.03 personas. Entonces todos estos datos se redondea el nivel de la muestra de 100.03 a 100 personas. Y así es como obtenemos el nivel de la muestra proporcional al tamaño de las personas que estamos llevando a cabo una investigación. Ahora que ya conocemos el nivel de la muestra, ya podemos pasar a la tabla. Bueno, tenemos como primer ejemplo que si quiere realizar una investigación sobre el nivel de estrés de los empleados de una empresa con una población de 1000 empleados. Recordemos el primer paso, que es dividir toda la población en sus grupos. Como podrán ver, en el estrato, en este caso, del ejemplo, se divide en 3 estratos. Ya es estrato 1, estrato 2, estrato 3, que se ubican sobre la variable edad. Como paso número 2, evaluar la proporción en la que los subgrupos existen en la población. Como les decía, nos ubicamos en el renglón de edad. Está sobre la variable edad. Decimos que en el primer estrato, grupo o subgrupo, es de 18 a 25 años y tiene una cantidad de 600 empleados. Ahora, en la edad de 26 a 40 años es 300 empleados y mayores a 40, 100. O sea que la cantidad de N, o sea el número de empleados, son 1000. A eso nos referimos sobre la cantidad de la muestra. Ahora vamos, ¿cómo se saca el porcentaje? Recuerden que el tamaño del porcentaje tiene que ser proporcional
al tamaño de la muestra ya seleccionada. Para esto tenemos que hacer es 600 dividirlo entre 1000 y nos va a dar lo que es el 60%. De igual manera 300, 100 para que nos den los porcentajes. Una vez que ya tenemos esto, vamos a calcular en una pequeña porción de las 600 personas la muestra. ¿Cómo se saca la muestra? Bueno, para calcular el tamaño de la muestra proporcional tenemos que multiplicar 60%, no 60, 60% por 100. Y esto nos va a dar como resultado 60. Ahora de la misma manera, 30% por 100 y nos va a dar 30. Y de igual manera, multiplicamos 10% por 100 y nos va a dar 10. Entonces ya tenemos los datos de la muestra en una pequeña proporción de lo que ya se nos había dado. Ahora vamos a agregar lo que va a ser la variable sexo en el mismo ejemplo. Como nos podemos ubicar en el primer cuadro, ahora está estrato 1, estrato 2, agregaron la variable sexo. Bueno, ahora nos dan los datos que en una cantidad de mujeres hay 700 mujeres y 300 hombres. Bueno, ¿cómo sacamos el porcentaje? De la misma manera que la otra tabla. 70 sobre 1000 nos da igual a 70%, 300 sobre 1000 nos da igual a 30%, y ahora para sacar lo que es la muestra, vamos a hacer de la misma manera que en el anterior. 70 por 100 nos va a dar 70. Ahora 30% por 100 nos va a dar 30. Una vez teniendo estos datos, vamos a ir a la tercera tabla. Ahora veremos en esta tabla número 3 cómo la tabla número 1 y la tabla número 2 se entrelazan. Recuerden que sacamos el 70 y 30% de lo que era la muestra de las 700 mujeres y los 300 hombres, que ahora lo tenemos en 1%, ¿no? Entrelazado con la tabla número 1 y 2. Y de la tabla número 1 teníamos lo que eran las muestras de la cantidad de personas que estaban ubicadas de 18 a 25 años, pero no sabemos cuántos hombres y cuántas mujeres están en esa edad, ni cuántos hombres y mujeres están de 26 a 40, ni mayores a 40. Aquí vamos a ver cómo es que se saca. Bueno, para sacarlo, recordemos que ya teníamos la muestra de N, 60, 30 y 10. Nos ubicamos ahí. Para sacar la cantidad de mujeres que hay de 18 entre 25, multiplicamos 60 por 70% y nos dará 42. De la misma manera, para hombres, 60 por 30% nos dará 18. Ahora ya sabemos que en edad de 18 a 25 años, 42 mujeres presentan estrés y 18 hombres presentan estrés en 18 a 25. Ahora vamos con de 26 a 40 años. Hacemos la multiplicación. 30 por 70 nos dará 21. Bueno, ahora hombres, 30 por 30% nos dará 9. Ahora sabemos que de 26 a 40, 21 mujeres y 9 hombres sufren estrés en esa edad. Ahora mayores a 40. Bueno, multiplicamos 10 por 70%, nos dará 7. Ahora vamos con los hombres. Multiplicamos 10 por 30 y nos dará 3. Como podemos ver, ahora la sumatoria de 42, 21 y 7 nos da 70, que era la pequeña muestra que se había calculado de las mujeres. De las 700 personas de las que eran mujeres, se redujeron a 70 esa pequeña proporción y lo pudimos ubicar en este cuadro. De igual manera, la proporción de hombres lo ubicamos ahora en una pequeña muestra ya más pequeña y más reducida. En fin, podemos darnos cuenta que estas tablas de cuota nos pueden ayudar a reducir las cantidades de las muestras seleccionadas a una pequeña proporción.
Entonces, compañeros, conmigo verán el tipo de bola de nieve. Es el tipo de muestreo no probabilístico que consiste en acceder a comunidades minoritarias con parámetros objetivos ya planteados por el investigador. Una vez hecho esto, el investigador debe reclutar a personas que cumplan con las características del objetivo a estudiar. Esas personas deberán invitar a otro tipo de personas con los mismos objetivos. De ahí deriva el nombre de bola de nieve, pues como una bola de nieve viene cayendo hacia abajo hasta hacerse más grande. Aquí lo mismo, pero en forma de personas hasta formar un tipo de muestra en el cual el objeto de estudio sea accesible al investigador. Los procesos para definir un muestreo de bola de nieve serían resumidos en 5 pasos, que es definir, identificar, obtener, solicitar y asegurar. El primer paso, como su nombre lo indica, es definir el objeto de estudio que el investigador quiere lograr en esta comunidad y definir a los participantes que cumplan con las características que quiere estudiar. Una vez obtenido esto, tiene que pasar al segundo paso, que es identificar a qué participantes le pueden facilitar dicha información de una forma objetiva. El tercer paso es obtener, pues si bien es similar al muestreo tipo convencional, esta está destinada a hacer un tipo de muestra, pero de forma reducida. El cuarto paso es solicitar a los participantes, una vez acabado todo esto, el acceso a otro tipo de contactos que puedan ayudar para más adelante en la muestra. El 5 es asegurar que una vez hecho toda la muestra, tiene como objetivo evitar el sesgo comunitario, que sería un error muestral, pues alguno de los pasos anteriores se hizo de forma errónea. Los tipos de muestreo bola de nieve son los siguientes: el muestreo lineal, el no discriminatorio exponencial y el discriminatorio exponencial, en la cual el muestreo lineal se enfoca en que el investigador debe reclutar a un participante, el cual debe pedir ayuda a otro participante con las características objetivas por el investigador, de tal manera que crezca a un ritmo lineal, pero limitada al juicio del investigador. El no discriminatorio exponencial se basa en que solicitarán a 3 o más participantes, en la cual esos 3 solicitarán a otros 3 cada uno, con el objetivo de que la muestra crezca también a juicio del investigador y a su objeto de estudio. El discriminatorio exponencial es en la que los reclutantes o los participantes dan múltiples opciones al investigador, pero el investigador solo optará por el que más le facilite la información. Por citar un ejemplo gráfico, sería lo siguiente. El investigador solicita a una persona que solicita a otra persona con las características de estudio que él desee hasta lograr una muestra lineal, como se observa en el primer ejemplo gráfico. En la segunda, el exponencial, es que el investigador debe solicitar a 3 personas, que esas 3 personas soliciten a otras 3 cada uno, de tal manera que la muestra crezca al ritmo y a su juicio del investigador con sus parámetros de estudio. Y en el discriminatorio exponencial es que el investigador tendrá 3 opciones de participantes, pero solo elegirá al que más le conviene o más le facilite información de su objeto de estudio. El tipo bola de nieve se utiliza con frecuencia en poblaciones o subpoblaciones con baja incidencia. Un ejemplo de esto sería algún brote de enfermedad, en la cual el investigador debe acceder a los lugares más difíciles para poder hacer contacto o tener algún tipo de contacto con los primeros pacientes y así poder identificar la velocidad con la que fue creciendo el tamaño de la muestra actualmente. O también se utiliza cuando se quiere estudiar un grupo colectivo con características específicas. Podría ser alguna secta. O también cuando se quiere estudiar una población o subpoblación con rasgos distintivos para agrupar a dichos individuos.
Una de las ventajas de este tipo de bola de nieve es que requiere la poca planificación, ya que los encuestados o los entrevistados forman parte de la mano de obra, lo cual lo hace económico y sencillo, ya que al irse reclutando no es de gran gasto y no es de gran proceso que se lleva a cabo. Pero la desventaja es que como toda técnica no probabilística, esta cae en algún sesgo comunitario, que como se dijo anteriormente, es algún tipo de error muestral que no mostrará con precisión el grado de la muestra que nos ofrecerá. Por último, un ejemplo generalizado sería el siguiente. Una persona debe por 4 cosas diferentes: por la tarjeta de crédito, por el coche, por vacaciones y por una reforma. Para la tarjeta de crédito la cantidad a pagar es de 500, por el coche es de 4,000, por las vacaciones son de 4,500 y por la reforma 12,000. La cuota a pagar mensualmente por la tarjeta de crédito es de 100, por el coche 150, por las vacaciones de 100 y por reforma 150. La plaza es para la tarjeta de crédito de 5 meses, por el coche de 27 meses y por las vacaciones de 45 meses y por la reforma de 80 meses. Un dato que nos llevaría al concepto de bola de nieve sería que la persona, aparte de todo lo que debes, ahorra 100 mensual destinada para pagar gastos y saldar más rápido la deuda. Sería lo siguiente. Como en la tarjeta de crédito se debían 500 más la cuota que se paga mensual que son de 100, más los 100 de ahorro serían 200, lo cual en el primer mes le restarían 300 por pagar. Para todas las demás deudas no se les tiene que aumentar esos 100 porque solo va destinada a una para después ir sucesivamente por cada una de las siguientes. En el segundo mes de la tarjeta de crédito vemos que le restarían 100 y en el tercer mes se liquida. Y para el coche, a partir del tercer mes, se le va a sumar los 100 de la cuota de la tarjeta de crédito, más los 100 destinados a ahorro, más los 150 que están destinados al coche. Es decir, nos daría un total de 350. A partir del tercer mes, la cantidad a pagar será de 350. Y vemos que en el mes número 13, las deudas del coche se liquidarán. Es decir, baja constantemente la cantidad de meses debido al aumento de lo que se tiene que pagar. Para el mes número 14, en la de las vacaciones, que serían 100 de su cuota mensual, más 150 del coche, que ya está libre, más 100 de la tarjeta de crédito, más 100 que se tenían por el ahorro destinado a saldar deudas, nos daría la cantidad de 450. Es decir, que a partir del mes 14, para las vacaciones irían destinados 450. Y vemos que se liquidaría en el mes número 20. Una vez terminado esto, los 450 se le sumarían los 150 que se destinan a reforma y nos daría un total de 600, que si hacemos los cálculos a partir del mes 21, se le estaría abonando 600 a la reforma y se liquidaría en el mes 35. Este es un ejemplo de bola de nieve porque en una cantidad menor lo liquidamos, en una cantidad menor que se tuvo, se va a liquidar, se va expandiendo para hacerse una cantidad mayor en cuanto a la cantidad abonada, pero reduciendo los meses que se tenían en consideración al principio. Es decir, en el mes número 35 liquidaría la reforma, lo cual estaba estimado que se liquidaría en 80 meses. Si esta persona fuera constante, mínimo al mes estaría ahorrando 500. Espero me hayan entendido bien y los dejo con mi siguiente compañero. Gracias por la atención. Muy buenas tardes, profesora, compañeros. Mi nombre es David Emanuel León Zárate y a mí me tocó el tema muestrario no probabilístico deliberado.
El muestrario deliberado o por juicio es una técnica de muestreo no probabilístico en la cual los miembros de la muestra se eligen sobre la base del conocimiento y el juicio del investigador. Como el conocimiento del investigador es instrumental para la creación de la muestra, hay posibilidades de que los resultados obtenidos sean altamente precisos con un margen de error. El proceso de selección de una muestra mediante el muestrario deliberado implica que los investigadores seleccionados elijan cuidadosamente a cada individuo para que conformen parte de la muestra. El conocimiento del investigador es fundamental en este proceso de muestreo, ya que los miembros de la muestra no se eligen al azar. Un ejemplo clave sería los grupos políticos. Se van dividiendo y cuando hay conteo de votos, esos investigadores son los que se encargan de llevar el conteo de las personas. Así que los investigadores deben de ser unas personas neutras, que no tengan alguien a favor, se podría decir. Y eso lo que nos hace es que tenga un mínimo margen de error. Se utiliza el muestreo no aleatorio deliberado. Este tipo de muestreo es más efectivo en situaciones en las que solo hay un número restringido de personas que poseen cualidades que un investigador espera de la población u objetivo. Los investigadores prefieren implementar el muestreo deliberado, crítico o por juicio cuando sienten que otras técnicas de muestreo consumirán más tiempo y confían en su conocimiento para seleccionar una muestra para llevar a cabo la investigación. Esta clase de muestreo se utiliza generalmente en situaciones que la población objetiva u objetivo está formado por individuos altamente intelectuales que no pueden elegirse utilizando ningún tipo de muestreo probabilístico o no probabilístico. También se utiliza en situaciones en las que la muestra seleccionada necesita ser aprobada o filtrada utilizando otros métodos de muestreo. ¿Qué nos quiere decir? Nos dice que cuando no podamos encontrar resultado con otro tipo de muestreo, utilicemos el muestreo deliberado. 1. Consume tiempo mínimo de ejecución. En este enfoque de muestreo, la experiencia de los investigadores es importante y no existen otras barreras debido a las cuales la selección de una muestra resulta extremadamente conveniente. ¿Qué nos quiere decir? Que el tiempo es mínimo en la ejecución a comparación de otros muestrarios. La 2. Permite a los investigadores acercarse directamente al mercado o objetivo. No hay criterios para la selección una muestra excepto las preferencias del investigador. Gracias a esto puede comunicarse directamente con el público objetivo de su elección. Obtiene los resultados deseados. O sea, si lo que dice aquí es que el investigador va con la fuente principal, con la fuente confiable, que son los objetivos a tratar. Número 3. Resultados casi en tiempo real. Se puede realizar una encuesta o sondeo rápido con la muestra utilizando un muestreo deliberado, crítico o por juicio, ya que los miembros de la muestra poseen el conocimiento y la comprensión acorde al tema. ¿Qué nos quiere decir? Que esto es en tiempo real y cada vez es actualizado. Un ejemplo más claro sería si en una universidad de cada 100 alumnos de nuevo ingreso, al fin del año se dan de baja 25 y la universidad quiere saber cuáles son los motivos principales de su deserción. Sería, la administración de la universidad tiene todos los datos de estos estudiantes que desertaron,
por lo que se les pide que proporcionen sus números telefónicos para realizar un sondeo a 20 jóvenes. Luego de realizar la encuesta telefónica se obtuvieron los siguientes datos. Inconveniencias de horarios, 7. Razones familiares, 5. Insatisfacción de la enseñanza, 5. Factores económicos, 3. ¿Qué nos quiere decir? Que prácticamente nos guiamos por porcentajes. Queremos saber cuál es el porcentaje y las causas porque se dieron de baja los alumnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. A continuación, en la materia de probabilidad estadística, dirigida por la profesora Nayansi Lamu Gutiérrez, vamos a ver en este caso, mis compañeros ya expusieron, yo voy a hablarles de este estadístico muy importante, que es la famosa T-Student. Esta T-Student es un estadístico muy importante para la materia de probabilidad y estadística, aplicado en diferentes ramas. Es una distribución muy amplia. Puede utilizarse en varias aplicaciones, en varias áreas. Pero sin embargo, para entender esta distribución, en mi caso, fue algo difícil al inicio. Pero pues bueno, siempre viendo pues, otras cosas, pues investigando, ¿no? Se aprende muy bien. Vamos a ver lo básico de esta distribución. Hablando un poco sobre la historia de esta distribución de Steven, creado por un estadístico británico, que vamos a ver un poco más después. ¿Quién era Student? En realidad, Student no era el nombre de un personaje o el apellido de un personaje. Era, eh, era un seudónimo que se le puso a un personaje. Em, Carl Pearson publicó una famosa revista llamada Millimetrics. Esa revista dice que pues era una revista que todo lo medía, todo lo contaba. En ese entonces estaba en auge lo que era el positivismo. Bueno, si no saben o no tienen un poco de idea quién fue Carl Pearson. Carl Pearson fue el padre perdón, fue el maestro de Albert Einstein. Carl Pearson era el padre de las matemáticas, era el mejor matemático de sus tiempos. Em, Dice que en ese entonces no existían las calculadoras, sino que había un grupo de señoras que se dedicaban a calcular cada uno de los datos, se pasaban la información y al final entre ellas obtenían esos datos. Por eso es que hoy en día las calculadoras se llaman calculadoras por esas señoras. Pero bueno, ese no es el tema. Dice que esta famosa revista llamada Minimetrics, en esta revista eh, se publicó lo que fue la T-Student, pero ¿por qué se publicó, mm, digamos, por qué no, el que lo publicó, por qué no publicó con su nombre lo que había escrito? Eh, Tenemos aquí lo que es la imagen de este personaje. William Siligoset fue ese estadístico británico de quien estamos hablando. Este personaje fue el creador de la T-Student. William, después de terminar sus estudios, comenzó a trabajar en la famosa cervecera llamada Guinness. Eh, Dice que en esa empresa había un trabajador que había publicado información confidencial sobre la empresa. Esta empresa muy famosa hoy en día, Guinness, eh, dice que el director, el dirigente de esa empresa, eh, les dijo a todos sus trabajadores o anuló, eh, dice, prohibía a sus empleados que publicaran información confidencial de esa empresa.
Entonces, William, al ser uno de los trabajadores de esa empresa, eh, creador de la TED-Student, eh, él publicó en esta revista llamada Millimetrics, pero como él era trabajador de esta empresa Guinness, no podría publicar con el nombre de él porque pues se iba a saber, ¿no? Que él fue el publicador de esta información. Entonces por eso es que él lo publicó con el seudónimo de Student, la T de Student, que bueno, en español sería la T de estudiante. Eh, William Siligoset, hablando un poco sobre la vida de él, se graduó en 1899 en una de las universidades muy importantes y reconocidas. Aplicó sus conocimientos estadísticos tanto a la destilería como a la granja para así dice seleccionar las mejores variedades de cebada. Y es aquí en donde él se adentró para crear esta distribución T. Em, de ahí el seudónimo de Student, tras crear esta famosa distribución, método. Bueno, su logro más famoso fue esta distribución. Em, Hablando un poco sobre la distribución de este Student, ¿en qué se basa la distribución T? Mm, eh, Cuando la diferencia entre dos promedios de la población se está investigando, se utiliza una prueba T. ¿Qué quiere decir con eso? Que esta distribución dice, se utiliza cuando necesitamos calcular el promedio de la población de dos grupos, ¿no? Entonces, se utiliza para calcular la media de dos grupos. Em, la distribución T de Student eh, es un modelo teórico utilizado para aproximar el momento de primer orden de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño y se desconoce la desviación típica. Eh, Cuando el tamaño de la muestra es pequeño, dice, eso quiere decir cuando eh, n es menor que 30. Eso lo vamos a ver un poquito adelante. Bueno, esta distribución surge del problema de estimar, dice, la media de una población normalmente distribuida, cuando el tamaño de la muestra es pequeño. En este caso tenemos un gráfico que lo vemos aquí. Cuando se nos da el punto T, tenemos que elegir dos hipótesis, ya sea la hipótesis nula y la alternativa. En ese caso, la hipótesis nula nos tiene que decir que nuestra prueba T tiene que quedar dentro de la región de aceptación y no fuera de la región de aceptación, o sea, no tiene que quedar fuera de la región de rechazo. En ese caso, cuando realizamos el procedimiento, tenemos que plantear la hipótesis nula y la alternativa. Digamos, la hipótesis nula es pues es lo que queremos obtener, ¿no? Y la hipótesis alternativa ya sería lo contrario a lo que es nuestra hipótesis nula. Eh, esta es la ecuación. Esta es la ecuación. Eh, Tenemos lo que es T es igual a X, que, que es la media muestral, menos mu, que es la media poblacional, sobre la desviación estándar, sobre la raíz cuadrada de n, que en este caso n es el tamaño de la muestra. También tenemos lo que es grados de libertad. Es muy importante en este método estadístico los grados de libertad. Creo que uno de mis compañeros en las exposiciones pasadas explicó lo que es los grados de libertad. Eh, bueno, también en este caso tenemos que calcular lo que es la desviación estándar. Eh, Calculándolo, S es igual, perdón, S sobre raíz cuadrada de n. Cuando la desviación estándar del estadístico se estima a partir de datos, el resultado se llama error estándar del estadístico. El error estándar se calcula con la fórmula que ya hemos visto.
Eh, También tenemos que buscar el dato de grados de libertad, que es lo que hemos comentado anteriormente, que sería, pues, al escoger una muestra de tamaño n, el número de datos independientes que se pueden tomar es n-1, ya que el último dado de que se escoja es el que viene a definir, dice, el valor del estadístico en la muestra de grados de libertad. Em, T. ¿Para qué se encarga T? Bueno, T mide el tamaño de la diferencia, ¿no? Entre la relación de la variación en los datos de la muestra. Dicho de otro modo, T es simplemente la diferencia calculada representada en unidades de error estándar. Cuando mayor sea la magnitud T, mayor será la evidencia en contra de la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Aquí tenemos un gráfico. Vamos a ver un poco este gráfico. Eh, Decíamos que T es simplemente, dice, la diferencia, o dice, T es el tamaño de la diferencia en una relación con la variación. O sea, que al calcular T nos tiene que quedar en esta región de aceptación que ya hemos visto anteriormente, la región de aceptación. Y bueno, en este caso nuestra hipótesis nula siempre tiene que decir que T tiene que quedar en la región de aceptación. En este caso, si T queda aquí afuera o aquí afuera en región de rechazo, quiere decir que no es la región, perdón, la hipótesis nula no es tomada, y pues en ese caso ya se tomaría lo que es la hipótesis alternativa. Bueno. La aplicación de la t-student, bueno, la distribución t se utiliza cuando queremos estimar la media de una población, normalmente distribuido a partir de una muestra pequeña. Eh, en este caso tiene que ser menor de 30. A partir de 30, la distribución t se parece ya mucho a una distribución normal. ¿A qué me refiero con eso? Aquí tenemos este gráfico. Bueno, vamos a ver el mismo gráfico, ¿no? Dice distribución normal y distribución T. La distribución normal se representa por por este, por esta curva, ¿no? De aquí, el punto cero, hasta aquí tiene que haber 30. Mientras más se aproxime a 30, más se está acercando a una distribución normal. Y si se pasa, digamos, de 30 a 31, ya no sería, digamos, ya no podemos calcular ese dato con la distribución t-student, sino que se tendría que usar ya la distribución normal. Entonces, eh, bueno, tenemos las propiedades. eh, Dice, cada curva t tiene forma de campana con centro en, en cero. Y aquí tenemos lo que es, pues el ejemplo, ¿no? Tenemos esta distribución t que tiene una forma de campana. Todas las distribuciones tienen que tener forma de campana. Cada curva t está más dispersa que la curva normal estándar. A medida de que los grados de libertad son infinitos, la secuencia de curvas t se aproxima a la curva normal estándar, por lo que la curva z recibe a veces el nombre de curva t con grados de libertad infinito. Em, a continuación, bueno, esta tabla, ustedes se preguntarán para qué es esta tabla. Eh, bueno, esta tabla es utilizado para calcular, pues, el valor crítico, y el valor crítico es un dato muy importante que se necesita para calcular, que se necesita para el cálculo de esta distribución t-student. Em, ¿Cómo se usa esta tabla? Al calcular nosotros, en este caso, cuando nos da el valor de t, eh, t es lo que vale, en este caso es este, ¿no? Es esto. Tenemos que, cuando nos da el valor de t, y nosotros al haber calculado los grados de libertad, que en este caso esta columna se refiere a grados de libertad, en este caso tenemos R.
En otras tablas, pues podría representarse con GL, que es grados de libertad, y en este caso, pues es no, lo que es eh, el valor de significancia o T. Em, Cuando nos da el valor de significancia o T, digamos, si en el ejercicio me da que el valor un valor de significancia de 0.05 y al calcular nosotros los grados de libertad, digamos 16, en este caso podemos decir tal vez 11 menos 1, nos queda 10, ¿no? Entonces vamos a buscar aquí en el valor de significancia de 0.5 hasta donde tenemos 10. En este caso 10 está aquí en grados de libertad. Donde esto se una, digamos, hasta donde esto se llega a unir, no tenemos un dato. En este caso tenemos 3.100. Eso es eso es nuestro valor crítico en este caso. Y después vamos a usarlo vamos a ver para qué se hace con este dato. Em, Tenemos a continuación el siguiente ejemplo. Em, Dice, sea una empresa que fabrica tornillos para una multinacional reconocida en México. Dicha compañía afirma que sus productos tienen un promedio de 25 horas de elaboración. Para mantener este promedio se prueban 15 tornillos cada mes. Entonces, si el valor T calculado cae entre T menos 0.01 y T 0.01, la empresa queda satisfecha con su afirmación. ¿Qué conclusiones debería sacar la empresa a partir de una muestra que tiene una media de 27.5 horas y una desviación estándar de 5 horas? Em, bueno, nos muestra nuevamente lo que es la fórmula. Eh, pues sería la media muestral menos la media poblacional sobre la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Para calcular esto, vamos a hacerlo por pasos. Es necesario hacerlo por pasos para poder entenderla. Eh, Primeramente vamos a calcular lo que son nuestros datos para luego sustituirlos en nuestra fórmula. En este caso tenemos lo que es mm, la media muestral, que en el ejercicio nos daba un promedio de 27.5 y tenemos que calcular la media poblacional, que también nos daba la media poblacional de 25, que era el dato más importante. Eh, Tenemos también que calcular la desviación estándar perdón, la desviación estándar de la muestra. En este caso nos da, si regresamos tantito al ejercicio, eh, la desviación estándar, bueno, dice una desviación estándar de 5 horas y también tenemos que calcular lo que es eh, n, que en ese caso es el tamaño de la muestra y vemos aquí que en este caso eh, n va a ser igual a 15. En este caso, para mantener este promedio se prueban 15 tornillos. Entonces, este 15 va a ser nuestro tamaño de la muestra. Bueno, tenemos que realizar estas operaciones paso por paso. De igual manera vamos a utilizar en este caso nuestro dato T. Bueno, esto lo vamos a usar no en la tabla, se representa por la letra alfa, es igual a 0.01, que en este caso vamos a ver que alfa es igual a T. Vemos aquí dice T, o sea, ya sería el T o valor crítico, en este caso sería 0.01. Eh, Tenemos eh, el paso número 1, que es identificar nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. La hipótesis nula dice que la media poblacional va a ser igual a 25. Y decíamos anteriormente
que la hipótesis alternativa va a ser lo contrario a la hipótesis nula. En este caso, la hipótesis alternativa va a ser que la media poblacional va a ser diferente a 25. Es decir, que no sea 25, sino que quede fuera de 25. En esta ocasión, pues vamos a tomar lo que es lo que es nuestra hipótesis nula, que es 25. Bueno, como paso número 2, vamos a identificar el valor crítico para nuestra distribución. ¿Cómo sacamos el valor crítico? Bueno, decíamos que el valor crítico lo obtenemos en la tabla. Entonces, teníamos que nuestro punto T es igual a 0.001, que es igual al 1%. Y los grados de libertad, en este caso teníamos 15 menos, sería n menos 1, en ese caso el ejercicio nos daba 15, entonces restamos 15 menos 1 es igual a 14. Al tener estos dos datos, debemos buscar en la tabla T-Student los datos con grados de libertad 14 y una significancia o T de 0.01. El valor donde intersectan estos dos, eso será el valor crítico, que es en este caso es 2.6245. Vamos a ver si es cierto. Tenemos nuestra tabla. Decíamos que el punto T era 0.01 y los grados de libertad habíamos calculado que era 15 menos 1, nos quedó 14. Entonces en este caso buscamos y vemos que es cierto. Bueno, tenemos aquí 2.6245 y entonces ya hemos buscado nuestro valor crítico, ¿no? Eh, bueno, en este caso, eh, si graficamos, tendríamos lo que es, al obtener el valor crítico, tenemos tenemos lo que es menos 2.6245 y también tenemos lo que es 2.6245. Eh, si el estadístico de prueba es menor a menos 2.6245 o es mayor a 2.6245, esto quiere decir que nuestra hipótesis nula no es válida. Para poder aceptar la hipótesis nula, el valor de nuestro estadístico debe estar entre menos 2.6245 y 2.6245. Eh, en este caso, y bueno, ya hemos calculado el valor crítico. Vamos al paso 3, que no hemos resaltado nuestro ejercicio. Entonces, sustituimos datos, que sería T es igual a la media muestral menos la media poblacional sobre la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de la muestra. Tenemos entonces que, te dijimos que la media muestral era 25 menos 27.5, perdón, menos 25 sobre 5 entre raíz cuadrada de 15. Al resolver estos datos nos quedaría en este caso como denominador 2.5 y como denominador 5 sobre 3.87. Entonces, resolvemos esto, 5 entre 3.87 nos da 1.291 y 2.5 entre 1.291 es igual a 1.936. En este caso ya tenemos resuelto el ejercicio y verificamos como paso 4, verificar si aceptamos o rechazamos nuestra hipótesis nula. ¿De qué manera? En este caso, nuestro valor crítico de la tabla fue menos 2.6245 y 2.6245. Entonces, este dato tiene que quedar entre estos dos. Tiene que quedar en el centro. El estadístico de prueba está entre los valores críticos o en la región de aceptación. 1.936 es menor que 72.45, por lo cual decimos que nuestra hipótesis nula se acepta. En ese caso,
pues, bueno, bueno, para ser más claro, 1.936 que fue el resultado obtenido. Si buscamos 1.96 aquí, en ese caso 1.96 nos queda aquí en esta parte. Entonces eso quiere decir que sí queda dentro de la región de aceptación. Y decíamos que en nuestra hipótesis nula que el dato tenía que quedar en nuestra región de aceptación. En este caso podemos decir que 1.936 pues como hipótesis nula es aceptada. Y como paso 5 es dar resultados o evoluciones del ejercicio. Dice, se acepta la hipótesis nula ser demostrado anteriormente que el promedio de horas es igual a 25, como la empresa lo había dicho. Bueno, esta distribución de student es una distribución pues muy útil en diferentes ramas, pero sin embargo es útil también en la aplicación de la ingeniería civil. Este trabajo, el presente trabajo logra resaltar la importancia de estudiar la distribución T que se produce al desarrollar una actividad en los proyectos de ingeniería civil, la influencia que tiene esta distribución sobre la media y aplicándolo en futuras estimaciones de plazos. Se ha presentado un análisis mediante una metodología que permite responder a la interrogante sobre qué duración esperar de una actividad determinada. Esto cuando se posee una muestra estadísticamente suficiente de la cual se puedan obtener la media, la desviación estándar y se comporta de acuerdo a una distribución de probabilidad normal. Se incluye para hacer estimaciones de recursos sobre la duración media muestral. Se debe asumir a la programación un valor correspondiente a dicha media, más cierto número de cantidades de desviación estándares, cantidades que se obtienen de acuerdo al nivel de confianza. Em, em, Esta distribución de student es, como les decía, es muy amplia y puede ser utilizada en diferentes ramas, ¿no? Eh, diferentes materias puede aplicarse. Se aplica en la psicología, puede ayudar, puede ser utilizado para calcular la calidad de dos grupos, como decíamos, que es lo importante, que es para eso, para lo que se usa. Eh, También puede ser utilizado para optimización, en la materia también de farmacología, muy útil en ese caso. En la investigación también pues, es muy importante, pero pues en la psicología y en la optimización pues es una de las más importantes de eso. De hecho, por eso es que este estadístico William creó esta distribución por estas dos ramas, que sería psicología y optimización. Bueno, pues en este caso ya les he explicado un poco sobre esta distribución, que es una distribución pues muy importante. Eh, tenemos tenemos nuestras referencias, eh, donde pues obtuvimos, ¿no? la información de esta distribución. Y pues sería toda la exposición de este, de este día y muchas gracias. En conclusión, nos dimos cuenta que estos temas nos serán de mucha ayuda, ya sea en la carrera o en la vida cotidiana, ya que se nos puede presentar un problema, podemos darnos solución con la información y fórmulas que hemos presentado anteriormente en las diapositivas pasadas. Es muy interesante aprender temas nuevos, son de mucha ayuda y utilidad para nosotros, temas entrelazados con los temas expuestos anteriormente por mis compañeros, por ejemplo, muestreo no probabilístico.